poquito acerca de los sindicatos nuestra sesión pasada, ¿no? Vimos acerca de la importancia de los sindicatos, vimos por ahí algunas funciones que realizan, procesos para conformarlos, la negociación colectiva, el arbitraje, todo ello. Y es que todo eso era acerca del derecho laboral colectivo. Pero ahora vamos a entrar a hablar del derecho laboral individual, es decir, el derecho que tiene cada trabajador, pero para poder ahondar un poquito más en este derecho laboral individual, que como ya mencionamos es el derecho que tiene cada trabajador, también vamos a hablar un poquito sobre los regímenes laborales. Y para poder entender estos regímenes laborales, vamos a dividir en dos nuestro sector laboral actualmente. ¿Cuáles son los dos sectores laborales que tenemos? ¿Algún colega me puede responder cuáles son nuestros dos sectores laborales? Es bien sencillo, es bien fácil. Tenemos un sector y otro sector laboral en general. Por ahí, a ver, una coleguita levantó la mano, ¿sí la escuchamos? Muy bien, exacto, ¿no? El público y el privado, muy bien, son los dos sectores que tenemos, ¿no? El público y el privado. Ahora, dentro del sector público, ahora, primero que nada, sector público y sector privado. ¿Quiénes son el sector público? Son todas las instituciones u organizaciones que tienen financiamiento del Estado, es decir, que económicamente dependen del Estado, y las instituciones privadas son las que tienen un financiamiento propio, ¿ok? Son las que tienen ese financiamiento propio, es decir, que inversión privada, ¿no? Lógicamente. Ahora, cada uno de estos sectores público-privado tiene su propia ley, tiene su propia normativa. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, en el sector público, ¿cuáles son las principales contrataciones, no? Tenemos desde los locadores de servicio, tenemos los CAS, ¿ok? Y también tenemos los del decreto legislativo 276. Y en el sector público, ahí es donde vienen los regímenes laborales, porque dentro del sector público, del sector privado, perdón, también tenemos nuestros propios regímenes. Es que el sector privado es tan grande y cada condición laboral es tan distinta una de las otras que se han tenido que determinar por regímenes, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el médico no tiene el mismo trabajo, la misma dificultad ni los mismos horarios que, por ejemplo, el minero, ¿no? Que tampoco tiene diferentes condiciones laborales que de repente el trabajador de construcción civil, que el administrativo, ¿ok? Entonces se dan cuenta que como son diferentes, el sector privado no ha podido regular todas sus contrataciones a un solo régimen, sino que han tenido que habilitar diferentes tipos de regímenes, ¿no? Y aquí tenemos dentro de los regímenes laborales del sector privado se dividen en dos: el régimen laboral general y los regímenes laborales específicos o especiales. ¿Cuáles son este régimen general? Nos dice que es el que por lo general la mayoría de empresas maneja, ¿no? Que está regido bajo el decreto legislativo 728. Y los regímenes especiales ya son dependiendo desde el tamaño de la empresa hasta las condiciones laborales, funciones. Por ejemplo, ¿cuáles son los regímenes especiales que tenemos? En el Perú tenemos más de 39 regímenes especiales. Pero ahí tenemos, por ejemplo, la microempresa, la pequeña empresa, construcción civil, agrarios, el régimen del minero, el régimen del médico cirujano, de la enfermera, el régimen del policía, el régimen de la trabajadora del hogar. Incluso también tenemos que propiamente no son regímenes, pero que son conductas no tanto conductas, son como normas adaptadas para los trabajadores, por ejemplo, con TBC, con tuberculosis. ¿Ok? Hay también condiciones de laborales para las personas que padecen tuberculosis, para las personas que padecen VIH o SIDA, para el régimen del adolescente. ¿Ok? Es decir, determinando las funciones, hay diferentes tipos de regímenes. Y nosotros vamos a enfocar el curso, vamos a enfocar el curso netamente en lo que es el régimen general, ¿ok?
pero vamos a ver ahorita un poquito de cada uno de estos regímenes, de algunos regímenes, para que podamos ver las diferencias. Y vamos a arrancar primero a hablar del régimen general de manera muy superficial, porque para nuestra última sesión, vamos a profundizar aún más en él. Pero vamos a ver de manera general. El régimen general está primero aprobado por la Ley de Trabajo a través del Decreto Legislativo 728. ¿Y cuáles son? Este régimen contiene muchas normativas, contiene políticas laborales, obligaciones de las empresas, todo ello, pero nosotros nos vamos a enfocar, como quien dice, en lo que nos importa, que es el recurso humano, los trabajadores, y vamos a ver cuáles son cuáles son los beneficios que deben percibir los trabajadores que están contratados bajo este decreto legislativo 728. Si ustedes ven que en su boleta de pago dice Decreto Legislativo 728, están dentro de este régimen general. Primero nos habla de la jornada laboral, que esta jornada no puede exceder las 8 horas diarias ni las 48 horas semanales. Lo mínimo que puede trabajar, lo mínimo que puede ganar un trabajador dentro del que está contratado bajo el decreto legislativo 728 es 1.025 soles. No puede ganar menos de eso porque esa es la remuneración mínima vital, 1.025 soles. Asimismo, este trabajador tiene derecho a un día de descanso semanal obligatorio, preferentemente los días domingos, pero de ser otro día no hay ningún problema, siempre y cuando sea con previo acuerdo del trabajador y el empleador. Y este descanso semanal tienen que ser de manera obligatoria 24 horas corridas. Este descanso semanal no son con horas acumulables, son 24 horas de inicio a fin, corridas, ¿ok? Y me dice también que una vez que yo cumpla un año de servicios, me van a corresponder 30 días de descanso vacacional, 30 días en los que yo no voy a trabajar y la empresa me paga mi sueldo normal. También nos habla del pago de los beneficios sociales. ¿Ok? Me dice de que los trabajadores de que están bajo la 728 les va a corresponder lo que es sus gratificaciones 2 veces al año, en julio y en diciembre, que van a equivaler a un sueldo completo. No se preocupen que más adelante, me parece que a hoy día, acá ya terminando la sesión, o si no, el día de mañana, al iniciar la sesión, vamos a estar viendo cálculo de gratificaciones. También me corresponde lo que es mi CTS o mi compensación por tiempo de servicios, igual 2 veces al año. En mayo y noviembre también vamos a ver cómo calculamos la CTS y cuando cese mi relación laboral, mis beneficios laborales, ¿ok? Es decir, mi liquidación de beneficios laborales. Ahora también, como trabajador del decreto legislativo 728, yo como trabajador estoy obligado a de mi sueldo aportar a mi fondo de pensión. Ahí yo puedo escoger mi fondo de pensión. Si quiero que sea la famosa AFP o la famosa ONP. ¿Qué significa AFP? Administradoras de fondo de pensión. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si es que yo escojo la AFP, mes a mes a mí me van a descontar un porcentaje de aproximadamente entre el 12 y el 13% de mi sueldo. ¿Ok? Varía cada año ese porcentaje. Me van a descontar ese sueldo, esa parte de mi sueldo, y se va a ir como una cuenta de ahorros, como un fondo privado, ¿no? En el que yo voy a ir mes a mes aportando y aportando y aportando, y cuando me toque jubilarme, ese dinero me van a empezar a dar como mi pensión o mi jubilación. Es decir, de lo mismo que yo ahorré cuando estaba trabajando, me lo devuelven a través de una pensión. ¿Ok? Así funciona la AFP. ¿Y cómo funciona la ONP? La ONP funciona en el que todos los meses a mí me van a retener siempre el 13% de mi sueldo. Eso ya es fijo, eso no varía. Me van a retener el 13% de mi sueldo y este 13% se va a ir a un fondo común donde yo y todas las personas que actualmente pertenecen a la ONP van a ir aportando y aportando, ¿no? Pero este dinero que todos estamos colocando en un fondo común no se va a guardar ni se va a ahorrar, sino que de ese mismo dinero le van a pagar la pensión a los actuales jubilados.
Es decir, los que pertenecen a la ONP con mis aportes están pagando ahorita su pensión a los actuales jubilados y cuando me toque jubilarme, a mí me van a pagar mi pensión del aporte que estén haciendo en ese momento los trabajadores. Esa es la diferencia entre ambos y me dicen que sí o sí, de manera obligatoria, de mi sueldo yo todos los meses tengo que aportar a mi AFP o a mi ONP. Es un derecho y una obligación irrenunciable. Sí o sí tengo que acatar una. Y a mi empleador también, a muy aparte de lo que me pague de mi sueldo, también él va a tener que asumir 3 seguros míos. Primero, mi seguro regular, es decir, es salud. Salud es un seguro, salud es el seguro social en el cual mi empleador tiene que hacer el aporte del 9% de mi sueldo. ¿Qué quiere decir? Supongamos que mi trabajador al mes me paga 1,000 soles. Muy aparte de esos 1,000 soles, mi empleador el 9% más, es decir, 90 soles más tendrá que darle a E-Salud. No, ese seguro regular es un seguro de atención médica que me va a cubrir a mí, a mis hijos menores de edad. Hace poquito se ha promulgado una modificación a esa ley que ahora también va a permitir que mis hijos mayores de edad puedan tener cobertura de e-salud. Antes, ¿cómo era? Antes era de que yo, mientras mis hijos fueran menores de edad, tenían la cobertura de salud. Llegaban a los 18 años, la perdían. Con esta modificatoria que se ha dado a la ley, ahora mis hijos que lleguen a la mayoría de edad van a poder seguir teniendo e-salud, pero tienen que cumplir con 2 requisitos. 1, que estén solteros. Y 2, y el más importante, que mis hijos que ya son mayores de edad estén llevando estudios universitarios o estudios técnicos. Mientras estén llevando estudios universitarios o estudios técnicos, van a poder seguir siendo cubiertos por E-Salud hasta máximo los 28 años. 28 años, ¿ok? Hasta los 28 años. Pero para que quede un poquito más claro esta normativa nueva de salud, supongamos que mi hijo cumple 18 años y está en la universidad. Ya está. Es muy difícil que mi hijo de 18 años esté 10 años en la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si mi hijo a los 23 años terminó su carrera? Se terminó su carrera, si es que ya no lleva otra carrera, hasta ahí cubre salud. 24 años, si ya no está estudiando una carrera, si ya no está matriculado, ya es salud, le deja de cubrir. ¿Ok? Esa es la condición. ¿Ok? Que mi hijo tiene que estar soltero o soltera y tiene que estar llevando a estudios vigentes, tiene que estar matriculado en la universidad o en el instituto. Por ahí me dice, ¿y qué pasa si cambian de la ONP a la AFP? Muy complicados hacer los cambios, o sea, como que pasar de la ONP o a la AFP o viceversa es muy complicado, por eso desde un inicio hay que escoger bien cuál queremos, la ONP o la AFP. ¿Para qué? Para ser más exactos, a la ONP no le importa tanto la cantidad de dinero que yo aporte. La ONP no se va a fijar tanto en que si yo estoy aportando al mes 100 soles o 700 soles, no se va a fijar en eso. La ONP lo que más le importa es el tiempo de aportación. Para la ONP, entre yo más tiempo aporte, 10, 15, 20, 30, 40 años, ellos es lo que buscan, eso es lo que buscan, que yo esté mucho tiempo aportando a la ONP. Incluso en la ONP, el monto de jubilación o de pensión que me van a establecer va a depender de mis años de aporte. Si yo en la ONP, antes de jubilarme, aporté poquito tiempo, me van a pagar hasta 500 soles, ¿no? Pero si yo aporto en la ONP más de 25 años, yo voy a poder llegar a una jubilación de hasta 850, 890 soles, no más de eso. La ONP no me va a pagar más de 890 soles, ¿ok? Pero siempre y cuando yo tenga más de 25 años aportando. A diferencia de la AFP, que a la AFP no le importa tanto que cuánto tiempo yo esté aportando. La AFP le importa más cuánto dinero tú aportas, ¿no? Entre más dinero aportes, mejor para la AFP. ¿Y por qué es importante recalcar estas diferencias? Porque ¿qué pasa si yo estoy en la ONP y me quiero pasar a la AFP? La AFP me va a decir, bienvenido, ¿no? Cuando quieras, acá te esperamos. Pero yo me paso a la AFP con 0 soles.
Actualmente se ha otorgado un bono de reconocimiento a las personas que han hecho el pase de la ONP a la AFP, pero normalmente, ¿cómo es? Si yo en la ONP, yo lo que mes a mes aporto, yo no tengo nada ahorrado, porque con mi dinero se está pagando a los actuales pensionistas. ¿Ok? Entonces, si es que yo estoy ahorita en la ONP, aporté 10 años a la ONP y me quiero pasar a la AFP me va a decir, ven, ¿no? Pero la ONP me va a decir, puedes ir, pero aquí no te vas con nada, porque tu dinero tampoco hay. Entonces yo me paso a la ONP e inicio a la AFP e inicio desde cero. No, salvo que por ahí se otorga algún bono de reconocimiento, pero nunca va a ser el 100% de tus aportes, ¿no? Va a ser una cantidad mínima que es mejor que nada, pero si tú te pasas de la ONP a la AFP, da por hecho que perdiste el dinero de tus aportaciones durante los años que estuviste en la ONP y en la AFP vas a arrancar de cero. Y si es viceversa, ¿ok? Si yo estoy en la AFP y me quiero pasar a la ONP también me va a decir bienvenido, ¿no? Pero y la AFP me va a decir, bueno, corra la ONP y cuando te pases a la ONP, te pasas con todo tu dinero, con todo lo que has ahorrado acá en la AFP, te vas a la ONP. Pero la ONP me va a decir, perfecto, ¿no? Trae tu dinero, mételo, pero acuérdate, a mí no me importa tanto el dinero que aportes. A mí lo que me importa son tus años de servicio. Y aquí en la ONP vas a iniciar desde cero, ¿ok? Vas a iniciar desde 0 años. Para mí, desde el primer día que aportes va a ser tu primer día. Los años que has aportado en la AFP, en la ONP no te los voy a reconocer, ¿no? Por lo tanto, yo estaría iniciando desde 0 años en la ONP. Ahora, la ONP me dice, te puedo reconocer los años que has estado en tu AFP, pero depende de cuánto me estés trayendo, ¿no? Si has estado 10 años, 20 años aportando a la AFP y me estás viniendo con 10,000 soles, no te los voy a reconocer. Tráeme por lo menos 25, 30,000 soles como para que yo te pueda reconocer los años que has aportado en la AFP. Así que el cambio de una a la otra siempre va a involucrar pérdida. Por eso desde un inicio hay que reconocer bien. Y ante la pregunta que me hace Jessica, ¿cuál escojo entre la AFP y la ONP? Le soy muy sincera, Jessica, no quisiera aconsejarla. ¿Por qué? ¿Por qué no quisiera decirle la AFP es mejor o la ONP es mejor? Porque esa es una decisión que cada uno debe tomar, ¿no? Y no es en el afán de egoísmo, de no querer darle información de cuál es mejor, no, sino porque de repente a mí me puede servir la ONP, supongamos. ¿Por qué? Por mis condiciones laborales, por el sueldo que gano, por mis planes de jubilación, a mí me puede convenir la ONP, pero usted o a otra persona de repente le conviene la AFP, ¿ok? Entonces, por eso profesionalmente no recomendamos aconsejar eso, ¿no? Porque lo que a mí me puede servir, yo ahorita les puedo agarrar y les puedo decir, colegas, a mí me sirve la AFP, estoy muy bien con la AFP, métanse a la AFP. Ok, métanse a la AFP y después ustedes terminan con una jubilación mal o terminan pasándose a la ONP, perdiendo, ¿no? Pero si le puedo dar algún contexto general o lo que recomiendan por ahí algunos especialistas, algunos economistas, ¿qué nos dicen? Depende mucho de la escala salarial que uno tenga. Sí, y para eso hay que ser bien realistas para tomar esta decisión, ¿ok? No tanto ser aspiracionales, sino realistas. Supongamos que yo, mi carrera, mi profesión, mi ejercicio, me permite tener un sueldo elevado, ¿ok? Me permite tener un sueldo alto, definitivamente me va a convenir la AFP. ¿Por qué? Porque acuérdense que la ONP me da un tope de jubilación, me dice máximo 890 soles. La AFP no me pone un tope de monto de pensión, me dice entre más dinero tú generes aquí, más vas a recibir de pensión. Como también corres el riesgo en el que si aportas poquito, también tu jubilación puede ser poquito, no puede ser menos de los 890 soles que te ofrece la ONP. Entonces, lo que algunos economistas recomiendan, ¿no? Si tu situación laboral, tu sueldo es
alto, es elevado, te conviene la AFP. Pero si tú ves que de repente tu sueldo es de moderado o incluso de repente es bajo, gano el sueldo mínimo todos los meses y yo veo que mi proyección hacia más adelante no va a subir mucho mi sueldo, entonces ahí te conviene la ONP. No, eso es lo que dicen algunos economistas, que en realidad están bastante cercanos a lo que es ya una recomendación bastante fría, bastante objetiva, ¿no? Por ahí me preguntan, entonces sería de retirar el dinero de manera personal de la AFP y luego hacer el cambio a la ONP. Sería lo ideal, la verdad, pero es que tampoco no es que uno pueda retirar el dinero de la AFP a su gusto. ¿Ok? La AFP, ¿cuándo te permite retiros? Primero, si es que lo autoriza directamente el gobierno. Segundo, la AFP te permite un porcentaje de retiro, si es que un porcentaje creo que este está del 80% de tu AFP, si es que vas a adquirir tu primer bien inmueble, si es que vas a comprar por primera vez, si es que vas a comprar por primera vez algún departamento o una casa o un terreno, que es un bien inmueble, la AFP te va a permitir hacer el retiro hasta del 80% de tus fondos, pero no es que la AFP te va a decir, te vas a comprar una casa, toma todo tu dinero, llévatelo. No, sino que la AFP, mediante el medio de compra que estés haciendo, directamente la AFP destina el dinero. Tú ni lo ves, la AFP es la que se encarga de destinarlo, ¿no? Y otra forma en la que puedes hacer retiro, que no es netamente un retiro, pero en la que también puedes disponer del monto de tu AFP es cuando te jubilas y si puedes contratar una empresa aseguradora tercera para que esa empresa asuma todo tu monto de jubilación y ellos se encarguen de darte tu jubilación, ¿no? Entonces, no es como que podemos ir a la AFP y retirar nuestro dinero como una cuenta bancaria y disponerlo. No, no es así. ¿Ok? La AFP y la ONP son entidades bastante cerradas y herméticas en cuanto a esos sentidos, ¿no? Y por ahí nos dice, ¿siente usted personalmente dónde se encuentra, en la AFP o en la ONP? No es relevante dar esa información tampoco, ¿no? Porque como les dije, lo que a mí me puede servir puede que a otros colegas no les sirva. ¿Ok? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso al momento de dar las recomendaciones o dar un consejo, al menos en AFP o en ONP. Personalmente, por responsabilidad, yo siempre evito hacer recomendaciones de que una es mejor, otra es mejor, y es que en realidad ambas son buenas. La AFP y la ONP tienen sus pros, así como también tienen sus contras, ¿no? Entonces, ambas son buenas y también tienen sus deficiencias. La cuestión solamente es investigar cada uno y ver de acuerdo a mi nivel laboral cuál me va a corresponder. ¿Ok? Y listo. Y ahora seguimos con, ya, ese primero, ¿no? De la AFP, ahora de salud. Habíamos dicho que el empleador me paga de salud. Segundo, si mi trabajo es de riesgo, mejor eso todavía no lo vamos a explicar, eso lo vamos a explicar en construcción civil. Ya, y segundo seguro obligatorio que me tiene que pagar mi empresa es mi seguro de vida ley. ¿Qué es este seguro de vida ley? Primero que nada, este seguro de vida ley, el aporte es muy, muy, muy chiquito. Creo que pueden llegar a ser, ni siquiera llega, creo, a ser un 1.5% de tu sueldo. El aporte es chiquitito del seguro de vida ley para el empleador que ni lo siente. Este seguro de vida ley antes era obligatorio para los trabajadores cuando cumplían 4 años de servicio. Es decir, yo estaba trabajando 4 años en mi empresa, ¿ok? Y a partir de ese cuarto año, ya la empresa me tenía que pagar mi seguro de vida ley. Pero en el año 2019 hubo un lamentable accidente en una cadena de restaurantes de comida rápida en la que fallecieron 2 adolescentes en la ciudad de Lima. No adolescentes, eran jóvenes de 18 años, pero fallecieron estos 2 jóvenes y a raíz de ese accidente es que el Poder Ejecutivo observó la normativa del seguro de vida ley y ordenó que ahora todos los trabajadores tienen que tener ese seguro de vida ley de manera obligatoria desde el primer día de trabajo. ¿Qué me cubre este seguro de vida ley? Es una póliza de seguro, por eso se llama seguro de vida ley. Es un seguro de vida que me dice que si yo fallezco por un accidente laboral, mis deudos pueden percibir hasta 32 remuneraciones mensuales que yo percibía. Y si fallezco por causas naturales, van a poder recibir hasta 16 remuneraciones mensuales que yo percibía. Este seguro es obligatorio
Ok, para lo menos para este régimen general, para todos los trabajadores que están en el régimen general 728. Y esos son algunos beneficios que recibimos si estamos en el régimen general. Y ahora nos vamos al régimen de la micro y la pequeña empresa. Primero destacar, este régimen de la micro y la pequeña empresa van por las siglas MIPE. PYME no es lo mismo que la MIPE. PYME es pequeña y mediana empresa, MIPE es micro y pequeña empresa, ¿no? Y si es que hablamos del REMIPE, significa que es el registro de la micro y pequeña empresa. ¿Cuándo una empresa se considera microempresa? Esta se va a considerar microempresa cuando primero, la microempresa, el monto máximo de ventas anuales que debe tener es de 150 UITs. Actualmente la unidad impositiva tributaria equivale a 4.950 soles. Y la microempresa no puede tener más de 10 trabajadores, es su tope. ¿Ok? No puede tener más de 10 trabajadores. Ahora, vamos a empezar primero por la microempresa. ¿Cuáles son los beneficios que perciben los trabajadores de la microempresa? No pueden ganar menos de la remuneración mínima vital. Su jornada de trabajo es de máximo 8 horas diarias y 48 horas semanales. Les corresponde un día de descanso a la semana de manera obligatoria, 24 horas corridas, preferentemente los días domingos. Hasta aquí estamos igual que el régimen general. A partir de aquí arrancan las diferencias. Para los trabajadores de la microempresa únicamente les va a corresponder 15 días de descanso vacacional anual, no 30, solo 15. Los trabajadores de la microempresa no tienen derecho a la CTS. Los trabajadores de la microempresa no tienen derecho a las gratificaciones. No. Ahora en diciembre ellos no reciben gratificación. Los trabajadores de la microempresa tienen que hacer su aporte obligatorio, ya sea a la ONP o a la AFP, y el empleador de la microempresa tiene dos opciones para Sí, por ahí algún coleguita creo que prendió su micro para hacer alguna consulta o un aporte. Ah, ya está. Listo. Ahora, el empleador de la microempresa puede hacer el aporte del seguro social de sus trabajadores. Tiene dos opciones. Primero, puede hacerlo a través de salud, al igual que el régimen general, en el que tiene que aportar el 9% de la remuneración de sus trabajadores a salud. Pero también, si es que no desea hacerlo en salud, puede hacerlo a través del CIS familiar subsidiado, más conocido también como el Sistema Integral de Salud, ¿no? Donde el empleador va a hacer un pago único de 15 soles por cada trabajador que lo asegure en el CIS. Y es mucho más económico para el empleador, no es más económico pagar 15 soles mensual que el 9% de la remuneración de sus trabajadores. Está ahorrando ahí por lo menos unos 70 soles mensuales en cada trabajador, ¿no? Y los trabajadores de la, y esos son los beneficios que perciben los trabajadores de la microempresa. Seguro de vida ley no van a percibir, ¿ok? Ahora vemos los trabajadores de la pequeña empresa. Los trabajadores de la pequeña empresa, sus ventas anuales no deben ser mayores a, sus ventas no deben ser mayores a, perdón, sus ventas deben ser mayores a 150 UITs deben ser superiores a 150 UITs, ya me mareé. Y el monto máximo, es decir, pero no pueden exceder las 1.700 UITs. Para el régimen de la microempresa, hasta el día de descanso semanal es lo mismo. Para la pequeña empresa, igual que la microempresa, su descanso vacacional anual, 15 días. Los de la pequeña empresa sí reciben CTS, pero esta CTS no va a ser con el cálculo completo que vamos a ver el día de mañana, sino que esta CTS únicamente va a ser medio sueldo al año. Los trabajadores de la pequeña empresa también reciben gratificaciones, pero estas gratificaciones no van a ser un sueldo completo, sino que van a ser medio sueldo,
¿ok? Van a ser solamente medio sueldo de medio sueldo en el mes de julio y medio sueldo en el mes de diciembre. Y los trabajadores de la pequeña empresa sí pueden, sí pueden afiliarse a E-Salud únicamente. Ellos no tienen, la pequeña empresa no tiene la opción del SIS, solo la microempresa tiene la opción del SIS. La pequeña empresa obligatoriamente a E-Salud y asimismo los trabajadores de la pequeña empresa también tienen que pagar o también tienen que aportar obligatoriamente a su AFP o a su ONP. ¿Ok? Esas son las diferencias entre ambas. Como se dan cuenta, tanto la micro como la pequeña empresa los trabajadores reciben menos beneficios que en el régimen general. Y ahora vamos a ver del régimen de construcción civil. Se dan cuenta, ¿no? Que ya hay variaciones uno del otro, pero todavía por ahí podemos ver algunas similitudes entre el régimen de la micro, la pequeña y el régimen general, todavía podemos percibir ciertas similitudes por ahí. Pero ahora sí, ahora que vamos a ver régimen de construcción civil, se van a dar cuenta que es un mundo completamente aparte. Y es que vamos a empezar a hablar de que este régimen de construcción civil se va a dividir en 3 categorías, que son los operarios, los auxiliares o los oficiales y los peones. ¿Quiénes son los operarios? Son todos aquellos trabajadores que realizan las funciones que pueden ser como albañiles, electricistas, gasfiteros, plomeros, almaceneros, pintores, choferes también, pero que todos estos operarios llegan a esta categoría de operarios porque tienen una especialización en la rama. ¿Ok? Porque han pasado una especialización y una evaluación en esta rama y llegan al nivel de operarios. Los ayudantes son todos aquellos que están, que elaboran como auxiliares de los operarios y son los trabajadores que no han alcanzado una calificación plena en la especialidad. Es decir, ellos tienen una especialidad, pero no han alcanzado la calificación plena para ser operarios. Por eso se quedan como ayudantes y oficiales y los peones es el personal de menor responsabilidad que laboran también como auxiliares, pero ellos no necesitan tener ninguna especialidad en el ramo. ¿Y por qué este régimen de construcción civil se divide, Vamos a ver, antes de pasar, por acá nos preguntan, si una microempresa no pasa el límite de no pasa el límite de sus ventas anuales, pero tiene más de 10 trabajadores, cambia de micro a pequeña empresa. No puede hacer eso la microempresa, y es que la misma planilla que ellos tienen habilitada únicamente le va a permitir 10 trabajadores en planilla. Cuando hablamos de los 10 trabajadores, nos referimos a trabajadores que estén dentro de la planilla. ¿Ok? De por sí, el sistema, el PDT-Plame que manejamos, el T-Registro, no le va a permitir ingresar un trabajador más aparte de esos 10. Pero como ya dije, muchas veces la informalidad puede más. ¿Y qué es lo que hacen las microempresas? Están dentro del rubro de las microempresas, tienen, supongamos, 10 trabajadores en planilla y a sus otros 6, 7 trabajadores no los ingresan en la planilla, los tienen por recibo por honorarios, ¿no? Entonces, tienen los 17 trabajadores, pero en realidad están incumpliendo con la normativa para ser microempresa, ¿no? Pero la microempresa no puede tener trabajadores de más. ¿Por qué? Porque su planilla no se lo va a permitir. Inmediatamente la SUNAT le va a observar y le va a decir, al igual que en sus ventas netas anuales, ¿no? Si es que la microempresa ya supera sus ventas netas anuales, la SUNAT inmediatamente le va a observar para colocarlo en el régimen que le corresponde. Entonces, esa situación no va a ser posible. No va a ser posible que la microempresa se exceda la cantidad de trabajadores de planilla, porque fuera de planilla las microempresas tienen más trabajadores. Y muy bien, y en régimen de construcción civil, ¿por qué les decía que era obligado, que es necesario dividir esas 3 categorías? Porque estas categorías ya tienen sus propias escalas salariales. Estas categorías, ellos no, dijimos hace un momento, ¿no? Que por ejemplo la micro y la pequeña empresa y el régimen general no pueden ganar menos del sueldo mínimo.
En el caso del régimen de construcción civil, aquí no cuenta ese sueldo mínimo, sino que ellos ya tienen sus propias escalas salariales. ¿Y cómo son sus escalas salariales? Son el operario va a ganar 84.70 soles diarios. El oficial va a ganar 66.45 soles diarios y el peón va a ganar 59.80 soles diarios. Valga aclarar de que esta escala salarial año con año se renueva. ¿Ok? Por ejemplo, esta escala la tenemos vigente ahora esta escala la tenemos vigente desde el 31 de julio del 2023 hasta el 31 de mayo del 2024. Para el 1 de junio del 2024 ya vamos a tener una nueva escala salarial en la que es muy probable que este sueldo o se mantenga o aumente, ¿no? Por ejemplo, del 2022 al 2023 han aumentado más o menos 4 soles diarios, ¿no? Cada categoría en su remuneración. Ahora, ¿qué beneficios percibe el régimen de construcción civil? Muy aparte de esta remuneración diaria que ellos ganan en su jornal diario, también van a recibir un porcentaje adicional que es el BUC. ¿Qué es el BUC? El BUC es la bonificación unificada de construcción, es decir, por el mismo trabajo o por el mismo esfuerzo que ellos realizan por las funciones de construcción, se les otorga adicional a estos montos, en el caso de los operarios, 32% más. Y en el caso de los oficiales y de los peones, 30% más. Es decir, del monto que vemos acá, el operario gana 32% más y el oficial y el peón 30% más diario. También les va a corresponder el BAE. El BAE es la bonificación por alta especialización, recuerden. Tanto esto aplica únicamente para el operario y el oficial. Recuerden, ellos ya tienen una especialización, pero ellos pueden llevar un curso que precisamente tiene ese nombre del BAE, que ya es una alta especialización, que una vez que ellos culminan este curso y son evaluados, se les emite un certificado por el cual van a obtener un bono de dinero adicional. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Adiestramiento Industrial, o más conocido como el SENATI, ellos, por ejemplo, se dedican bastante a hacer estos cursos de alta especialización del BAE, que muchos trabajadores de construcción civil llevan sus cursos ahí, ¿no? También tenemos lo que es la compensación vacacional. Me dice que al igual que el régimen general, una vez que ellos cumplen un año de servicios, les va a corresponder 30 días de descanso vacacional. Y hablamos también del descanso semanal obligatorio y los días feriados. Acá es muy importante destacar algo. Estos trabajadores tienen que tener un día de descanso semanal obligatorio, pero ese día de descanso semanal no se les va a pagar. ¿Ok? Por lo tanto, el operario, el oficial y el peón únicamente van a percibir estos montos 6 veces a la semana, porque ese séptimo día que van a descansar no se le va a pagar. Otra diferencia en sus gratificaciones. Ellos van a recibir de gratificaciones de fiestas patrias y de Navidad 40 jornales básicos, es decir, 40 veces 84.7, 66.45 y 59.8, ¿ok? Por fiestas patrias y por Navidad. Y también reciben por ahí una asignación de fallecimiento que es un monto, no es un monto tampoco tan elevado, ¿no? Sino que más que todo eso va a depender del presupuesto que tiene la obra. Por ejemplo, una obra que tiene 1 millón de soles de presupuesto, aproximadamente una asignación de fallecimiento que va a dar no va a pasar los 1,000 soles. No es indemnización de fallecimiento, no es simplemente es una asignación que se les da a los deudos por fallecimiento de sus trabajadores, ¿no? Y también tenemos la compensación por tiempo de servicios que ellos la perciben de manera
normal. Como se pueden dar cuenta acá, el régimen de construcción civil es un mundo aparte, ¿no? Es muy diferente al régimen general de la micro y de la pequeña empresa. Y ahora vamos a ver el régimen minero. Y es que cuando hablamos de la minería, estamos hablando de una actividad, estamos hablando de la actividad que es uno de los principales aportantes económicos al país, ¿ok? Es indudable eso, ¿no? Beneficia económicamente bastante al país, pero así también como nos otorga un beneficio económico, también es innegable poder mencionar que la minería es una actividad que genera bastante contaminación, desde contaminación auditiva, contaminación al medio ambiente, ¿no? Es una actividad que definitivamente genera daño, ¿no? Que lógicamente actualmente, ¿no? Las minerías formales ya tienen esto un poquito más regulado, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la minería informal, que la minería informal no tiene responsabilidad social en absoluto. Pero al ser esta actividad minera, al traer muchos peligros, al traer mucha contaminación, es que los proyectos y tajos mineros están prohibidos de funcionar cerca de las ciudades o civilizaciones. ¿No? Es por eso que nosotros ahorita no podemos agarrar de repente un micro, un taxi y decir, lléveme por favor acá al tajo minero, ¿no? Y llegar en 15 minutos, no. Si yo quiero ir a un tajo minero o a un proyecto minero, tengo que hacer un viaje de por lo menos, ¿no? Puede ser desde 2 horas hasta mineras que quedan a 8, 10 horas, ¿no? De la ciudad más cercana, ¿no? Entonces, por lo tanto, como esta actividad minera está lejos de las ciudades, es que también se ven en la necesidad de hacer un cambio en la jornada laboral, porque ellos no podrían trabajar con 8 horas diarias, 48 horas semanales, no. Que ellos trabajan por eso con el régimen atípico de horas o también acumulativo de horas, en los que internan a los trabajadores y los hacen trabajar más de 10, 12, 15 horas, ¿no? Y después todas esas horas que les adeudan, todas esas horas que les adeudan, se las terminan reponiendo con descansos seguidos. Por eso vemos que las personas que trabajan en mina, por lo general, trabajan 15 días y descansan 7, trabajan 20 días, descansan 10, no trabajan 6 días y descansan 2. Vemos que por lo general tienen ese ritmo de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces se necesita esos ritmos, ¿no? Y este régimen o este tipo de jornada acumulativa hace que ellos también tengan que tener diferentes beneficios laborales, como por ejemplo desde las condiciones de trabajo. Me dice que mientras mi trabajador esté internado en el proyecto minero, yo le tengo que otorgar vivienda, alimentación 100% cubiertos. El trabajador no puede asumir nada de su vivienda ni su alimentación durante el periodo de internamiento. Lo que es sus EPPs, equipos de protección personal, uniforme y herramientas de trabajo, también tengo que otorgarle al 100%. La remuneración mínima del trabajador minero va a ser 1.281 soles. No puede ganar menos de eso. ¿Y a qué van estos 1.281 soles? Equivalen al 25% adicional de la remuneración mínima vital. La jornada de trabajo, ya hemos dicho que son régimen atípicos de horas, por lo cual estos trabajadores sí pueden exceder las 8 horas laborales diarias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después se les va a pagar todo en descansos. Y sus beneficios sociales, estos trabajadores de igual manera tienen que aportar de manera obligatoria a su AFP o a su ONP. Asimismo, estos trabajadores también, les va a corresponder lo que son las gratificaciones completas en las CTS completas, su liquidación de beneficios. Y aquí es donde vamos a hablar tanto para el régimen de construcción civil como para el régimen minero. Acá es lo que creo que ya habíamos hablado también. Vamos a hablar de que ellos igual les corresponde su seguro regular a través de salud, sus seguros de vida ley de manera obligatoria, y a ellos les va a corresponder el seguro complementario de trabajo y riesgo. Eli, beneficios truncos, nos referimos a la liquidación de beneficios, que también lo vamos a ver el día de mañana. Cuando un trabajador termina de laborar, hay que darle su liquidación, que se llama así, liquidación de beneficios truncos. No se preocupe que el día de mañana
mañana vamos a ver qué es y cómo lo calculamos. Pero es un pago que se le da a los trabajadores cuando terminan una relación laboral, es decir, cuando ya no van a trabajar en una empresa. Ese es el pago. ¿Ok? Se les da el seguro complementario de trabajo y riesgo. Que este seguro complementario es un seguro que se les paga a los trabajadores en caso se accidenten, porque este seguro que yo pago en e-salud no me cubre ni accidentes de tránsito ni accidentes laborales. Ojo, este seguro, este salud no me va a cubrir ni accidentes de tránsito ni accidentes laborales. ¿Ok? Si es que yo voy a e-salud a hacerme atender porque me atropelló un carro, e-salud me va a atender, no me va a negar la atención, pero me va a cobrar. ¿Ok? Y si es que yo voy porque me caí de las gradas de mi trabajo, igual me va a cobrar. Para eso tenemos este seguro complementario de trabajo y riesgo, que creo que ya les había explicado un poquito, pero funciona como el SOAT de un carro. Cuando un carro tiene su SOAT y yo me accidento, ok, ese SOAT va a cubrir toda mi atención médica. Es lo mismo este seguro complementario de trabajo de riesgo. Ok, cuando yo me accidento dentro de mi empresa, este seguro de trabajo de riesgo se activa y va a cubrir toda mi atención médica. En el caso de los trabajadores del régimen minero y de construcción civil es obligatorio. Y en el caso del régimen general y de la pequeña empresa, va a ser obligatorio si es que el puesto de trabajo tiene algún peligro. ¿Ok? Si es que mi puesto no tiene peligros, no va a ser obligatorio. Pero régimen minero y de construcción civil sí es obligatorio, ¿no? Como pueden ver, los tipos de regímenes laborales son uno totalmente diferente del otro, todos tienen sus variaciones, no todos son iguales, y es que es así, el mundo laboral es muy grande, ¿no? Y llegar a conocerlo todo es totalmente difícil. Y ahora vamos a ver también los derechos y deberes de los trabajadores. Cuando hablamos de los deberes de los trabajadores, es súper fácil, súper sencillo. Básicamente, tu deber como trabajador es haz tu trabajo bien. Cumple con las normas, participa de las reuniones que se puedan convocar, utiliza adecuadamente tus EPPs, sométete a los exámenes médicos que la institución te requiera, reporta incidentes, reporta accidentes, reporta situaciones de peligro. Básicamente te dicen, haz tu trabajo bien. ¿Y cuáles son mis derechos? Los derechos más básicos que tenemos son, primero tenemos derecho a por lo menos la remuneración mínima vital. ¿Ok? Eso es lo que nos corresponde por lo menos, ¿no? Ya hemos visto que en algunos tipos de regímenes incluso es más. Las gratificaciones, esto en el caso del régimen general. ¿Ok? Las vacaciones anuales remuneradas, perfecto. Refrigerio, nos corresponde dentro del trabajo un lapso de refrigerio. ¿Cuánto tiene que ser mínimo? ¿Cuánto tiene que durar este refrigerio? 45 minutos. Mínimo 45 minutos. Máximo los que la empresa te quiera dar. ¿Ok? Pero hay que recordar algo, que estos minutos de refrigerio, esta hora de refrigerio, no está incluida dentro de las 8 horas de trabajo diaria ni es remunerada. Es por eso que a veces vemos que, por ejemplo, una persona trabaja de 8 a 5 de la tarde. Yo agarro y digo, ya a ver, ¿cuántas horas trabaja esta persona al mes? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Oiga, usted está yendo 9 horas a su trabajo. Sí, pero de esas 9 horas, 8 son las que yo laboro y 1 hora es mi hora de refrigerio. Por lo que vemos que esa hora no está contada dentro de no está dentro de no está dentro de mis 8 horas de trabajo ni es remunerada. ¿Ok? Y tampoco es renunciable. ¿Ok? Yo no puedo decirle tampoco a mi empresa, ¿sabes qué? No me des hora de refrigerio y me voy a las 4 de la tarde, no. No es irrenunciable. ¿Ok? Es obligatorio estos por lo menos 45 minutos de refrigerio, la compensación por tiempo de servicio, también conocida como la CTS, mi licencia de maternidad pre y postnatal. A todas las trabajadoras que están en estado de gravidez o de gestación, les va a corresponder un descanso pre y postnatal de 98 días, 49 días prenatal y 49 días postnatal. También las puedo acumular.
puedo acumular todos estos días de descanso y tomar de frente los 98 días. Es importante destacar que este beneficio lo tienen las trabajadoras que están en planilla, y estos 98 días que yo por derecho no voy a ir a trabajar, me tienen que pagar mi sueldo. Pero este sueldo no me los va a pagar mi empleador, este sueldo me los va a pagar Salud. Salud asume mi sueldo durante esta licencia de maternidad, ¿no? También tenemos el seguro de salud, el seguro de vida, también tenemos la licencia de paternidad, que son 10 días. Hay un proyecto de ley que busca ampliarla, todavía no se ha aceptado, pero actualmente son 10 días. Estos 10 días de descanso de paternidad sí los asume el empleador. ¿Ok? Solamente descanso de maternidad los va a asumir la empresa. Ahora, esos son algunos derechos que nosotros tenemos, ¿no? Los deberes es hacer bien el trabajo. Y dentro de nuestros derechos también tenemos lo que es la asignación familiar. ¿Ok? ¿Qué es la asignación familiar? Es un monto que te dan adicional a tu sueldo que equivale al 10% de la remuneración mínima vital. Es decir, la asignación familiar es de 102.5 actualmente. Este monto se le otorga a todos los trabajadores que tienen carga familiar, es decir, hijos menores de edad. No importa si es que yo tengo un hijo o 5 hijos, el monto siempre va a ser 102.5 soles. Se da por la carga familiar en total, no por la cantidad de hijos. Y este monto yo lo voy a percibir hasta que mis hijos cumplan la mayoría de edad. Si mis hijos llegan a la mayoría de edad y están siguiendo estudios universitarios o en el instituto, yo puedo seguir percibiendo por parte de mi empleador esta asignación familiar hasta que mi hijo cumpla 24 años o hasta que él culmine sus estudios, lo que pase primero. Lo que venga primero, hasta ese momento yo voy a poder percibir todavía la asignación familiar. Y hasta aquí, estimados, hemos visto esta parte que es muy introductoria sobre el derecho laboral. Ok, ya hemos visto la diferencia entre los regímenes que existen y ahora vamos a seguir viendo lo que es este derecho laboral. Permítanme un momentito, por favor. Voy a abrir nuestro siguiente material. Está un poquito lento el internet, pero hasta aquí, colegas. Mientras abro el material, ¿tenemos alguna duda, alguna consulta sobre lo que hemos visto para poder responder? Mientras aperturo nuestro material, de repente, si es que alguien tiene alguna dudita, la puede poner en el chat para poder responderla mientras abrimos nuestro material. A ver, por ahí vamos a ver. Así es que alguien tuviera, sí, por ahí veo algunas manitos levantadas. ¿Tenemos alguna duda, Giovanna, Azucena? Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Por ahí nos preguntan, cuando sales de vacaciones durante 15 días te descuentan. No, tus vacaciones son completamente remuneradas, ¿ok? Tus vacaciones te pagan como si estuvieses yendo a laborar, pero no vas a laborar. Te quedas en tu casita descansando. Las vacaciones son remuneradas. Dicho sea, también vamos a ver, creo, periodo vacacional, pero dicho sea de paso, las vacaciones, ojo, también las podemos fraccionar. No necesariamente tengo que salir mis 30 días completos, o si estoy en la micro, la pequeña empresa, mis 15 días completos, no. Pero también puedo, ¿no? ¿Cuánto tiempo dan de licencia cuando es un embarazo gemelar? Muy bien. Tengo entendido, que es lo mismo en realidad. Ya, pero tengo entendido que es la misma cantidad de días. Solamente me parece que hay una ampliación en el descanso de pre y postnatal cuando el menor nace con algún padecimiento o alguna enfermedad. Me parece que ahí, ¿no? La verdad es que ahorita no tengo bien esa información, se lo voy a buscar, pero sí he visto que cuando los bebitos nacen por ahí con alguna discapacidad o algo, le extienden estos 98 días, 30 días más.
sí he visto que les llegan a extender eso, ¿no? Pero en embarazos gemelares, la verdad es que incluso tampoco, nunca me ha tocado un caso de trabajadores que hayan tenido esos embarazos, ¿no? Pero no se preocupe que ahorita, también, no se me olvidaba mencionarles, y si es que adopto un hijo, ¿me va a corresponder descanso de maternidad? Sí. 30 días te va a corresponder si es que adoptas si es que adoptas un hijito, ¿no? Pero en embarazo gemelar, la verdad, no creo que haya alguna diferencia. Igual ahorita lo voy a revisar y le doy la respuesta. No creo que haya alguna diferencia, pero sí sé, ¿no? Sí, en caso de parto múltiple se adicionará 30 días naturales más. Sí, aplica al igual que los niños cuando nacen con alguna discapacidad. Por ejemplo, si mi bebito nace de repente malito o mi bebito nace, ese caso sí me pasó con una trabajadora. Una trabajadora dio a luz a las 20 y tantas semanas de gestación. Creo que su bebito recién tenía 5 mesecitos de nacido. Pero no, 5 mesecitos al momento de gestación, al momento en que nació. Era un bebito muy, muy, muy prematuro, ¿no? Entonces sí recuerdo que esa trabajadora, adicional a sus 98 días, se le dieron 30 días más, ¿no? Por el que su bebito había nacido delicadito, pero si tengo un embarazo múltiple o un parto múltiple, me van a adicionar a esos 98 días 30 días más. Y si adopto un niño hasta los 12 años, si el hijo que adopto tiene menos de 12 años, me va a corresponder un descanso de maternidad de 30 días. ¿La asignación familiar es completa o en qué momento te descuentan? No, la asignación familiar no te descuenta. La asignación familiar, al contrario, te dan de más de tu sueldo. Aparte de tu sueldo, también te pagan asignación familiar. ¿Ok? Y sí, es completa. La percibes completa de 102.5 soles. ¿Ok? Te la pagan de manera completa. Muy bien. Ahora sí, coleguitas, vamos a ver lo que es... Por ahí no tenemos alguna otra preguntita. De repente no he bajado el mouse. A ver. No. No, ya está. Muy bien, ahora sí, coleguita, vamos a seguir viendo lo que es legislación laboral y ahora nos vamos a enfocar en lo que son contrataciones, compensaciones y las prestaciones remunerativas, ¿no? Y para eso vamos a empezar a hablar de frente del contrato laboral y ahorita regresamos a lo que es los principios de relación laboral. Para que se pueda entender mejor, primero vamos a arrancar con contratos laborales, que ya con ustedes hemos visto un poco de esto cuando estuvimos viendo lo que era reclutamiento y selección de personal, ¿no? Hemos visto un poquito de contratos de trabajo, pero hoy día vamos a profundizar un poco más en ellos. Ya habíamos visto lo elemental que debe contener un trabajo, pero ahora vamos a un contrato de trabajo, pero ahora vamos a hablar sobre los tipos de contrato de trabajo. Yo tengo dos tipos de contrato de trabajo. El contrato laboral indeterminado y el contrato laboral a plazo fijo. ¿A qué se refiere el contrato indeterminado? El contrato indeterminado se refiere a cuando yo hago un contrato de trabajo que tiene una fecha de inicio, pero no va a tener una fecha de fin. Ese va a ser un contrato indeterminado. Significa que mi contrato va a iniciar, pero nunca va a terminar, ¿no? Y el contrato a plazo fijo, por el contrario, es el tipo de contratación que sí va a tener una fecha de inicio y va a tener una fecha de fin. Este contrato de trabajo a plazo fijo también tiene diferentes modalidades. ¿Cuáles son algunas modalidades de este contrato? Por ejemplo, me dice que el contrato a plazo fijo puede ser ocasional, ¿no? O temporal. Vamos a empezar por los temporales. Puede ser temporal, por ejemplo, actualmente, ¿no? Se nos viene la campaña más grande del año, que es la campaña navideña. Entonces yo digo, perfecto. Entonces voy a requerir personal adicional para poder cubrir esta demanda que se me viene por campaña navideña. De repente voy a tener muchos pedidos, muchas solicitudes. Entonces, ¿qué me dice? Yo voy a necesitar contratar personal, ¿no? Pero después de que pase la campaña navideña, ese personal que he contratado ya no lo voy a necesitar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pasó la campaña. Entonces, hasta ahí tendría que llegar su contrato de trabajo, ¿no? Entonces, en ese caso yo les puedo hacer un contrato con una fecha de inicio
y una fecha de fin porque no lo voy a necesitar de manera permanente. También me dice que puede ser un contrato accidental, de repente en modalidad de suplencia. Hace un momento estábamos hablando de la licencia de maternidad, ¿no? Supongamos que mi trabajadora va a tomar su licencia de maternidad, ¿no? Se va a descansar mi trabajadora por 98 días. Supongamos, si tuvo un embarazo múltiple, ya no van a ser 98 días, ya van a ser 30 días más, ¿ok? Listo, ahora, ¿qué hago con ese puesto de trabajo? No lo puedo dejar tanto tiempo vacío, ¿no? Entonces, ahí puedo contratar a una persona que venga de suplencia, va a venir a suplir este puesto de trabajo únicamente, únicamente por el tiempo que mi trabajador o mi trabajadora, perdón, que mi trabajadora en este caso, no va a estar, porque después mi trabajadora va a regresar y yo tengo que dejarle ahí su puesto de trabajo libre para que cuando regrese haga se reponga, ¿no? Entonces puedo contratarlo con una fecha de inicio y una fecha de fin porque no lo voy a requerir permanentemente o de repente necesito un trabajador solamente para determinada función, determinada obra que una vez que lo concluye ya no lo necesito. Puedo hacerle un contrato por obra o por servicio específico. No, estas son las modalidades de contratos que tenemos. Ahora, es muy importante destacar algo. ¿Qué cosa, no? Que los contratos de trabajo, por lo general les he dicho, lo que les voy a decir es de acuerdo a la normativa, pero que va a diferir mucho en cuanto a la realidad que vemos, ¿no? No es que yo como empleador tengo la potestad de agarrar y decir, quiero darte un contrato indeterminado o quiero darte un contrato a plazo fijo. No, no es algo que yo debería decidir. ¿Cómo me dice la normativa que se tiene que establecer las contrataciones, sean a plazo fijo o sean a tiempo indeterminado? Dependiendo de la necesidad del puesto de trabajo. Por ejemplo, yo les pregunto, un gerente, vamos a poner, un jefe de almacén. ¿Yo siempre voy a requerir un jefe de almacén o solamente voy a requerirlo de vez en cuando? ¿Qué opinan ustedes? Un jefe de almacén. ¿Yo siempre voy a necesitar un jefe de almacén o solamente voy a necesitar un jefe de almacén un par de meses al año? ¿Qué opinan? A ver, colegas. Ahorita le respondo de los part-time, Azucena, no se preocupe. Siempre, ¿no? No es que yo digo, 3 meses nomás jefe de almacén, un mes nomás, después ya no, no. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que si yo voy a contratar un jefe de almacén, a este jefe de almacén debo hacerle un contrato indeterminado, con fecha de inicio, pero sin fecha de fin, porque siempre lo voy a necesitar. ¿Ok? Eso es lo que me dice eso es lo que me dice cómo debo contratar, ¿no? A diferencia de que si yo necesito a alguien que venga solamente por campaña, no lo voy a necesitar siempre porque la campaña no es eterna, la campaña solo dura hasta diciembre. Entonces, ahí le tengo que hacer un contrato a plazo fijo. Si mi puesto de trabajo siempre lo voy a necesitar, siempre lo voy a requerir, indeterminado. Si solamente lo requiero por un lapso de tiempo, a plazo fijo. Ok, vamos a leer por acá. Nos dicen, profesora, si tenemos un contrato en una entidad del Estado siendo personal CAS y luego renunciamos para hacer un 728 de confianza, pero seguimos realizando funciones de personal CAS, ocurre la desnaturalización. En realidad va a depender mucho y es motivo para demanda laboral cuando no es renovado, ya está. El contrato, primero que nada, el contrato de trabajo, como digo, hay que revisar cada contrato. Pero si el empleador está aplicando un contrato de trabajo a plazo fijo, es decir, con constante renovación, no hay obligación del trabajador en renovar el contrato. Hay que ser muy claros en ello. ¿No? Si yo tengo un contrato de trabajo con una fecha de inicio y una fecha de fin, no hay obligación del trabajador, del empleador en renovarme ese contrato. ¿Ok? Entonces, no, el hecho, primero que nada, el hecho de que, acaso lo que usted me describe, tenemos dos enfoques. Primero, si es que no le renuevan el contrato, no va a ser, causa de denuncia laboral.
El hecho ahora de que usted pase como personal de confianza 728 y siga realizando funciones de repente de CAS, eso sí podría ser causa de demanda laboral, ¿no? Porque no hay una adecuada asignación de funciones. Pero el hecho de que no renueven, no. Ahora, los recibos por honorarios que están por más de 6 meses, los recibos de honorarios pueden estar una vida si quieren, pero nunca, no, hasta el momento, no hay ninguna ley que nos diga de que pasado determinado tiempo que yo estoy por recibo por honorarios ya me deben contratar. No, porque en realidad, la realidad de lo que nos dice la norma es que el trabajador por recibo por honorarios no es no es trabajador de la empresa. Por lo tanto, la empresa tampoco tiene ninguna obligación con estos trabajadores de recibos de honorarios. Entonces, yo puedo estar, si quiero, toda una vida por recibo por honorarios, pero no voy a tener la empresa no va a tener ninguna obligación de contratarme o pasarme a la planilla. ¿Ok? Por ahí nos dicen, y si me renovaron a los 3 días me notifican el cese. Ah, eso sí, está mal. Eso sí está mal, ¿no? Porque si le han renovado el contrato de trabajo, la empresa tiene que cumplir con usted hasta la finalización de ese nuevo contrato de trabajo. Si a los 3 días la empresa se desanimó o ya no quiere o no le quieren renovar, eso sí es motivo de denuncia, porque la empresa no puede, una vez que ya se renovó un contrato, no puede dar el brazo a torcer. Eso sí sería causal de denuncia, ¿no? Ya hace un momento me preguntaban, ¿y los part-time? Los part-time, primero que nada, la contratación part-time dentro del régimen 728 existe, por supuesto que sí. Los part-time también tienen sus beneficios. Por ejemplo, los part-time se les paga gratificación, se les da su liquidación de beneficios. Los part-time también tienen que aportar a la AFP o a la ONP, también se les paga su seguro de salud, su seguro de vida ley. Los part-time también salen de vacaciones, pero ellos salen 6 días al año. ¿Ok? Los part-time salen 6 días al año y los part-time pueden tener también un contrato a plazo fijo, como también pueden tener un contrato a plazo indeterminado. Si yo requiero ese puesto de trabajo de medio tiempo permanentemente, también le va a corresponder un contrato a plazo indeterminado. ¿Ok? Esos son, también algo de los part-time, por ejemplo, ellos no reciben CTS, ¿no? ¿Y qué pasa si no cumples con la contrata firmada? ¿En qué te afectan, no? Primero que nada, que la empresa puede rechazar su renuncia de trabajo, ¿no? Si usted no cumple de repente si usted ya no puede cumplir con el contrato de trabajo, la empresa puede rechazar. Y en caso de que usted, a pesar de que la empresa no le aceptó la renuncia, abandone el trabajo, figura eso, al motivo de eso sería como abandono de trabajo. ¿Que hay alguna afectación mayor? No la hay, la verdad. Le soy muy sincera, no es que la hay, no es como que va a quedar una mancha roja en su registro laboral, no. ¿Ok? No lo hay, pero ahí también entran muchos temas de ética, ¿no? Como que la ética laboral nos dice que no es lo adecuado, no es lo adecuado abandonar un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, si partimos, coleguitas, desde este punto, ¿no? Vamos a partir plazo fijo solo para puestos temporales, plazo indeterminado para puestos permanentes. Y como les mencioné hace un momento, la informalidad o la irregularidad muchas veces puede más de lo que nos dice la norma. Eso es algo muy cierto. ¿Ok? Pero, sin embargo, para los trabajadores que están a plazo fijo, también tienen por ahí un pequeño respaldo. ¿Qué nos dice? Si es que yo estoy en un contrato a plazo fijo y la empresa lleva 5 años consecutivos renovándome el contrato, ¿no? A partir de ese quinto año, automáticamente yo ya voy a pasar a ser un trabajador indeterminado. ¿Ok? Es decir, si es que yo estoy 5 años en una empresa donde me están renueva el contrato, a partir del quinto año de estar renovando constantemente ese contrato, yo automáticamente ya voy a ser un trabajador a tiempo indeterminado. ¿Ok? Eso es lo que nos hablan los contratos de trabajo. Y ahora vamos a ver ahorita lo que es teoría de esta parte, ¿ok? Solo teoría, porque para nuestra siguiente sesión vamos a ver partes prácticas. ¿Ok? Para nuestra siguiente sesión, así que ahorita vamos a abarcar solo teoría, ¿no? No se preocupen si es que de repente ahorita la teoría no queda muy clara o quedan dudas, porque mañana, que es nuestra última sesión,
lo vamos a poder entender y clarificar mucho más en la práctica, ¿no? Y vamos a empezar con la jornada laboral. Aquí estamos hablando ya neta e íntegramente del régimen general, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué nos dice nuestro régimen general? Nuestro régimen general nos dice que, primero que nada, que las horas de trabajo, lo que nosotros debemos laborar, son entre 8 horas diarias y 48 horas semanales. Y que si yo laboro más de esas horas, ya me va a corresponder lo que son las horas extras. ¿Cómo se pagan las horas extras? Primero que nada, las horas extras yo las puedo recuperar en tiempo o en dinero. ¿Cómo se pagan en tiempo? ¿No? Si yo trabajé 2 horas extras, al día siguiente o cuando mi empleador lo determine o con previo acuerdo de mi empleador, yo puedo llegar de repente 2 horas más tarde a mi trabajo. ¿Ok? Puedo hacerlo de esa manera. Ahora, también, ahora si es que yo quiero que me paguen con dinero. ¿Cómo se hace el pago de estas horas extras? Para eso tenemos 2 sobretasas. Tengo mi sobretasa número 1 y mi sobretasa número 2. ¿Qué me dice mi sobretasa número 1? Me dice que las primeras 2 horas extras que yo labore me van a pagar el valor de cada hora y un adicional del 25% de cada una de estas horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo de repente gano 10 soles por hora y trabajé 2 horas extras, esas 2 primeras horas extras que he elaborado me van a pagar el valor de cada hora, es decir, 10 soles por hora y adicional un 25% más de estos 10 soles. ¿Y qué me dice mi sobretasa número 2? Me dice que a partir de la tercera hora extra en adelante, me van a pagar el valor de cada hora más un 35% adicional. ¿Ok? Eso es lo que me van a pagar. Para entender esto, vamos a ver este pequeño ejemplito, ¿ya? Nos dice que José trabaja como un vigilante en un condominio y percibe una remuneración mensual de 1,500 soles. Ya está, ¿no? Y me dice que José está afiliado a la SNP, la ONP y la SNP son lo mismo, ¿ok? Que está afiliado a la ONP y está afiliado a la ONP y este mes José acumuló un total de 9 horas extras descritas de esta manera. Día 12, 4 horas de trabajo, el día 14, 3 horas extras y el día 20, 2 horas extras y me dice que calcule cuánto será el sueldo de José. Vamos a empezar a calcular. A ver, permítanme, voy a tratar de acercar un poquito la diapositiva. Ya está. No, no puedo acercar, pero ya. Muy bien, vamos a empezar primero a calcular y vamos a ver cuánto gana José. José gana 1,500 soles, perfecto. Yo lo que necesito primero es saber cuánto gana José por cada hora de trabajo. Para poder sacar eso, primero tengo que sacar cuánto gana José diario para después poder sacar cuánto gana José por hora. Entonces, para poder sacar cuánto gana José diario, lo primero que voy a hacer es dividir la remuneración del mes entre 30. ¿Por qué? Por los 30 días del mes. Y aquí es importante mencionar que no importa que José, no importa que el mes tenga 31 días o 30 días o 28, 29 días, no importa. Para mí, para cálculo de remuneraciones, todos los meses tienen 30 días, más allá de cuánto tenga el día. ¿Ok? Para mí todos los meses tienen 30 días. Divido, ya tengo que José gana diario 50 soles. Ahora voy a sacar cuánto gana José por hora. Y agarro y divido en la remuneración diaria por las 8 horas de trabajo. Me va a salir 6.25. José gana por hora de trabajo 6.25. Ya está, hasta acá, listo. Ahora que ya tengo que la remuneración por hora de José, voy a sacar mi sobretasa 1 y mi sobretasa 2. Mi sobretasa 1, recuerden que es el valor de la hora más un 25%. Entonces, ¿cuánto es el valor de mi hora? 6.25. Más
El 25% de este monto me va a salir 7.81 y mi sobretasa número 2, que me dice que es el valor de la hora, más el 35%. Igual saco 6.25 más su 35%, me va a salir 8.44. Esto es lo que, estas son las sobretasas número 1 y mi sobretasa número 2. Ahora empiezo a hacer el cálculo de mis horas extras. Arranco. Día 12, trabajó 4 horas extras. Ahí podemos ver con rojito que las primeras 2 horas extras las voy a sumar con mi sobretasa número 1, 7.81. Y a partir de la tercera hora extra, ya voy a empezar a sumarle mi sobretasa número 2, ¿no? Ahí vemos como son 4 horas, ya tenemos completas las 4 horas, ¿no? Sobretasa número 1, sobretasa número 1, sobretasa número 2 y sobretasa número 2. En total, me va a salir que el día 12 José ganó 32.5, hago lo mismo en el día 14, me dice que son 13 horas, 3 horas extras. Mis 2 primeras horas extras, como lo ven con rojito, con mi sobretasa número 1, y a partir de la tercera hora, que en este caso solo hay 1 hora, serán con mi sobretasa número 2, ¿no? Y por último, mi día 20, que elaboró solo 2 horas extras, por lo tal, solo voy a considerar estas 2 primeras horas extras con mi sobretasa número 1, que acá las vemos de rojito, y en total, José, sacó en horas extras 72.18 soles. Este es el total en horas extras que sacó José. Pero ahora me dicen que tengo que distinguir entre mi sueldo bruto y mi sueldo neto. El ejercicio me pide que saque el sueldo neto. Para eso vamos a hacer la distinción en qué es el sueldo bruto y qué es el sueldo neto. El sueldo bruto me dice que es mi remuneración completa, es decir, con todo lo que yo gano, ese es mi sueldo bruto. ¿Ok? Agarro y dentro para mi sueldo bruto voy a sumar mi asignación familiar, el sueldo que percibo, mis horas extras también las voy a sumar acá, ¿no? Y el sueldo neto es la remuneración, es lo que me queda de mi remuneración después de que me hicieron mi descuento de la AFP o de la ONP. Recuerdan que mencionamos, ¿no? Que era obligatorio hacer este aporte. Después de mis descuentos, lo que a mí me quede, eso es mi sueldo neto. En este caso me están pidiendo el sueldo neto de José. Para el sueldo neto, primero necesito mi sueldo bruto. Y para poder sacar mi sueldo bruto, voy a sumar la remuneración de José, sus 1.500 soles, más sus horas extras, que me va a dar igual a 1.572.18. Hasta ahí ya tengo mi sueldo bruto. Ahora me piden que saque mi sueldo neto. ¿Cómo calculo mi sueldo neto? Voy a agarrar y estos 1.572.18 les voy a restar su 13% de la ONP. Acá les había mencionado que en la ONP el aporte es fijo, siempre va a ser 13%. Le descuento el 13% de mi ONP y me va a salir igual a 1.367.8, que quiere decir que este mes José, con su total de horas extras que ha trabajado ganando un sueldo de 1.500 soles, se va a llevar neto, líquido al bolsillo, 1.367.8 después de haber aportado a su ONP. ¿Ok? Este ejercicio hemos abarcado varios puntos, ¿no? Igual lo vamos a reforzar el día de mañana, pero más que todo me interesa que se entienda esta parte de las horas extras. Como mi sobretasa número 1 la aplico siempre a las 2 primeras horas extras y mi sobretasa número 2 la aplico a partir de la tercera y cuarta hora extra. ¿Ok? Puede ser hasta la quinta, sexta, séptima hora extra, pero a partir de la segunda hora extra yo ya aplico la sobretasa número 2. Así es como calculamos adecuadamente, como se calcula de forma correcta las horas extras. Es importante indicar que para poder calcular las horas extras tienen que ser las horas cerradas.
¿ok? No se calcula por media hora de trabajo, por 20 minutitos, 15 minutitos, no. Por eso se llaman horas extras, porque se calculan las horas cerradas, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito teoría, más que todo, sobre la sobretasa nocturna, ¿ok? ¿Qué es la sobretasa nocturna? Cuando los trabajadores laboran en el turno nocturno, es decir, del turno nocturno es desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, ¿ok? Si laboran dentro de ese horario, se les considera turno nocturno, ¿ok? Mientras laboren dentro de ese horario, ellos lo mínimo que pueden percibir de sueldo es 1.383.75. Estos 1.383.75 van a equivaler al 35% adicional de la remuneración mínima. Es decir, ellos van a percibir 35% adicional de la remuneración mínima. Esto es lo mínimo que se les puede pagar. No se les puede pagar menos de eso a los trabajadores que laboran en el horario nocturno. ¿Se les puede pagar más de eso? Por supuesto que sí. ¿Ok? Pero menos no se les puede pagar. Y por último vamos a ver los días de descanso, ¿ok? Los días de descanso y días feriados. Como lo habíamos mencionado hace un momento, los trabajadores tienen están en el derecho de tener a la semana un día de descanso que equivale a 24 horas corridas, que ellos no van a ir a laborar y se les va a pagar igual este día. Pero este día de descanso que les corresponde por derecho a los trabajadores, ellos también pueden venderlo siempre y cuando sea con previa aceptación. Es decir, mi trabajador de repente, yo como empleador necesito que mi trabajador venga a laborar ese día. Mi trabajador puede venir, pero yo tengo que compensarle ese día. Le puedo compensar de dos formas, en dinero y en tiempo. Si es que el día de descanso yo se lo quiero compensar en tiempo, mi trabajador puede tomar un día libre adicional, pero tendrá que tomar ese día libre dentro de la siguiente semana. Es decir, va a tener de plazo hasta su siguiente descanso para poder tomar ese día libre, ¿no? Y ahora, y en el caso de que mi trabajador, quiera en dinero, yo le tendré que hacer un pago doble. ¿Qué es este pago doble? Supongamos si mi trabajador gana 50 soles diarios, ese día va a ganar 100 soles, ¿ok? Pero siempre hay una confusión cuando sacamos el cálculo total, porque ¿qué es lo que creen muchos trabajadores? No dicen, ya, entonces si ese día gano 100 soles y yo gano 1.500 soles al mes, 1.500 más mis 100 soles del día de descanso, ese día voy a sacar 1.600 soles, no. ¿Por qué? Porque de ese pago doble, estamos poniendo el supuesto de que mi trabajador gana 50 soles diarios. De ese pago doble, ¿ok? 50 soles están ya incluidos dentro de mi sueldo, porque es el monto que mi empleador me tiene que pagar, vaya o no vaya a trabajar, ¿no? Y los otros 50 soles sí son los que voy a percibir adicionales. Por lo tanto, si es que un trabajador que gana 1.500 soles y 50 soles diarios labora en su día de descanso al mes, al final del mes, este trabajador va a recibir en total 1.550 soles. Y para el día feriado, muy similar al día de descanso, el trabajador no tiene la obligación de ir a laborar un día feriado, no está obligado a ir. Y así no vaya, se le tiene que pagar a este trabajador por ese día feriado, ¿ok? Así no vaya a trabajar. Pero si el trabajador, con previo acuerdo del empleador, decide ir a laborar, también le voy a tener que remunerar por ese día. ¿Y cómo será la remuneración de ese día feriado? ¿Ok? Primero que nada, le puedo pagar igual, en tiempo o en dinero. Si yo le quiero pagar con tiempo, a ese trabajador le va a corresponder un día de descanso, pero ese día de descanso el trabajador lo puede tomar en cualquier momento. ¿Ok? Si el trabajador quiere elaborar de repente
el trabajador, supongamos, ¿no? Quiere tomar ese día de acá a un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, lo puede hacer. Siempre con previo acuerdo con el empleador, pero si le quiero pagar en dinero, le va a corresponder un pago triple. Este pago triple va a equivaler a un jornal, 3 jornales, pago triple. De esos 3, de ese pago triple, un jornal es el que ya está incluido dentro de su sueldo mensual, que yo le tengo que pagar sí o sí, vaya o no vaya a trabajar. Un jornal más por el día adicional que está laborando y una sobretasa del 100%. ¿Ok? Es así como calculamos los días feriados y los días de descanso para que pueda quedar un poco más claro. Ya vamos vamos a ver si por acá tenemos algún ejemplito. No, no tenemos algún ejemplito ahorita, pero para que pueda quedar un poquito más claro. El día feriado me corresponde un pago doble, pero solo voy a percibir un pago adicional porque de ese doble uno ya está incluido de mi sueldo. Y el día feriado me corresponde un pago triple, pero de ese pago triple solo voy a percibir un doble, porque uno de esos jornales ya están incluidos de mi sueldo. El día de tu descanso trabajas y además es feriado, ¿es pago triple? Ah, muy buena pregunta, gracias Francisco. ¿Qué pasa si es que a mí me toca descansar hoy día viernes, ¿no? Y hoy día viernes es feriado. ¿Qué me van a pagar cuánto? ¿Mi día de descanso o mi día feriado, no? O me van a pagar quíntuple, ¿no? De repente de mi día de descanso, día de feriado, no. Si tu día de descanso coincide con un feriado, ok, va a pesar más el feriado que tu día de descanso. Entonces te van a pagar un pago triple por el feriado que estás trabajando, más no por tu día de descanso. ¿Ok? Va a pesar más el feriado. Y también hay que hacer una aclaración muy importante, colegas, de muchos colegas me preguntan, ¿no? Y me dicen, ¿y si mi descanso es domingo? Me tienen que pagar como día de descanso, como día de feriado, ¿no? Porque yo veo en mi calendario y en mi calendario dice que los domingos se consideran feriados, no todos los domingos están con rojito en el calendario, ¿no? Es muy importante mencionar que los domingos para el cálculo de remuneraciones no se consideran feriados. De lunes a domingo es lo mismo, ¿ok? Los domingos no se consideran feriados y es que el decreto legislativo 713, que es el que regula estos pagos de descanso, de feriados, de las vacaciones, nos ha especificado que únicamente para el pago de feriados se van a contemplar los considerados como feriados nacionales. ¿Ok? Es decir, los que tenemos en el calendario, ¿no? Año Nuevo, Navidad, Fiestas Patrias, Día del Trabajador, Día de Todos los Santos, Batalla de Arica, de Ayacucho, Santa Rosa de Lima, San Juan, San Pedro y San Juan, creo que son. Todos esos feriados nacionales son los únicos que se consideran feriados. Los domingos no se consideran feriado. ¿Ok, coleguitas? Y muy bien, coleguitas, como nuevamente les repito, mañana nuestra sesión es bien práctica, bien, bien, bien práctica. Vamos a ver también un poquito de teoría con lo que es evaluación de personal y estos términos, sobre todo lo que es días de descanso, días de descanso y feriado, lo vamos a poder aplicar mejor en algún ejercicio. Ok, estimados, y conmigo, estimados, ha sido todo por el día de hoy. Muy agradecida con todos ustedes, en especial por haberse dado el tiempo de poder recuperar nuestra sesión el día de hoy. Quedo bastante agradecida con eso en realidad. Y conmigo está hasta el día de mañana, que es nuestra última sesión. Muchas gracias con todos ustedes, estimados. Muchas gracias, estimada coordinadora.